Bienvenidos una semana más a este programa, a Ágora. Con 75 años de historia, no Ágora, sino el Club de Luchas Marinidra se erige como el puntal de la lucha canaria en nuestras islas. Hoy vamos a hablar de este club que, como decíamos, el año pasado, el año 2021, cumplía esos 75 años y todavía lo continúan celebrando. No podían faltar en nuestro programa. Hoy contamos con el secretario del club, con Tenesor Pérez. ¿Qué tal, Tenesor? Hola, Teresa. Bienvenido a nuestro programa. Bien hallado, Teresa, muchas gracias. 75 años, que se dice muy fácil. Sí, muy fácil, pero hay mucha historia. Aparte de los años, que son 75, hay mucha historia detrás de todos estos años. Mucha historia, mucho trabajo. Se han empeñado ustedes en celebrarlo por todo lo alto. Sí, la idea de la comisión organizadora y de la junta directiva era celebrarlo como se merece. Sabíamos que era un proyecto muy ambicioso y hemos tenido también muchas ayudas por parte de las administraciones públicas y creo que como se merecía. Ya el próximo aniversario es dentro de 25 años, ya el que le toque que haga lo que pueda hacer. Han hecho una exposición en la que han recogido un poco la historia del club. Sí, entre uno de los muchísimos actos que teníamos planteados, que se han ido cumpliendo, una es una exposición itinerante, que incluso estamos pensando en poder seguir alargándola ya durante estos meses, aunque ya el aniversario, como tú bien dijiste, se cumplió el año 2021. Pero a efectos de la pandemia, lo teníamos también claro que estaba la pandemia presente, eran 12 meses de acto y solamente rodamos la fecha esos 12 meses y ahora acaba en mayo la fecha oficial, pero eso, como la exposición itinerante no implica nada, sino es mover la propia exposición por las asociaciones que han colaborado, los centros que lo quieran, pues quizás ese acto podrá seguir haciéndose. Dentro de esas celebraciones, este canal también ha cumplido un papel importante, puesto que se han estado grabando y emitiendo una serie de programas en la que se han intentado que estén todos. Sí, exactamente. Este canal forma parte o ha formado parte también de la organización, un papel indispensable por el mismo hecho, tanto los programas como la cobertura, como en este caso tu programa Ágora nos está dando, al club, a la entidad. Y vamos, que ya forma parte dentro del club. Los 8 programas estaban previstos, solo queda por grabar un programa. Creo que incluso se han emitido 7 programas y se van a ampliar, aparte de estos 8 programas, con entrevistas que hemos hecho. Este canal va a difundir esas entrevistas en uno o 2 programas más. Ahí vemos lo que es la cabecera de ese programa, que incluye fotos para el recuerdo. Son pasado y presente. Son el motivo por el que el Club de Luchas Marinidra es hoy lo que es. Sí, la historia del club, las fotos, se puede ver, que a la persona que no lo conozca es una manera rápida y fácil de dar un repaso por la historia del club y decir que, bueno, que este municipio, todo el mundo sabe, todas las personas del municipio siempre han tenido vinculación, de alguna manera directa o indirecta, siempre ha habido un familiar que ha estado vinculado al club y la historia, a grandes rasgos, la población en general la conoce. Ahí vemos una de esas imágenes. Los presidentes han sido, a lo largo de la historia del Marinidra, han sido ya unos cuantos, evidentemente, pero ¿qué papel han ido jugando a lo largo de la historia? La historia de los presidentes, pues bueno, depende también, ha habido como, creo que son 12 presidentes, de los cuales dos de ellos han tenido mucha longevidad en la presidencia. Y bueno, su papel depende de las circunstancias, porque depende de la década, sobre todo los primeros años, que fue muy diferente a después, a cuando la lucha se fue modernizando, ya había más reglamentos, los primeros años de la lucha había menos reglamentación, incluso con el paso del tiempo, aún habiendo menos reglamentación antes, se hacían más luchas no de competición, sino extraoficiales. Ya eso cada vez, no aquí en Ingenio ni en este club, sino se ha ido perdiendo a nivel general de la lucha. Cada vez se hacen menos luchas, como digo, de las festividades municipales. Aquí en Ingenio se hacía en Candelaria y San Pedro, y eso cada vez se ha ido perdiendo, pero bueno, el presidente, claro que siempre forma un papel muy importante dentro de cualquier junta directiva. Hoy tenemos con nosotros al actual presidente del Club de Luchas Marinidra, a don Pedro Lozano. Le tenemos a través, bueno, gracias a las nuevas tecnologías, en pantalla. Don Pedro, ¿qué tal? Muchísimas Muy buenos días, bien. Gracias por acompañarnos, eso primero que nada. ¿Y qué significa para usted? Pues le ha tocado en la historia ser el presidente cuando se conmemoran los 75 años. Eso también es una responsabilidad, ¿verdad? Pues sí, es una responsabilidad muy grande. Hombre, he tenido la suerte de, como luchador, vivir el 50 aniversario, la celebración del 50 aniversario del Club de Lucha Marinidra, y ahora como presidente o miembro de la Junta Directiva,
del 75 aniversario. Es un orgullo muy grande y además felicitar también a toda la junta directiva que conforma actualmente en el Club de Lucha Marinidra. O sea, no es una tarea del presidente, sino de todos en general. Hace 50 años, o sea, cuando se conmemoraban esos 50 años, decía usted que allí estaba para celebrarlos. ¿Qué diferencia había entonces y ahora respecto a lo que es la lucha canaria en las islas y el Maninidra en particular? Bueno, en esa época la diferencia con ahora, en aquel momento era una época muy dulce, llamemos así, para la lucha canaria en general en la isla de Gran Canaria. Había muy buenos puntales, muy buenos luchadores de media. Empezó el auge de la lucha canaria en la televisión, o sea, y estaba muy bien en aquella época. Ahora en Gran Canaria lamentablemente no tenemos sino un equipo de primera categoría y no están aquí los puntales que podrían estar o desearíamos que estuvieran para tener la lucha canaria en Gran Canaria en lo más alto y por ende también el Club de Lucha Marinidra. ¿Quiere decir eso que hay menos cantera o sigue habiendo cantera? No, sigue habiendo cantera, lo que no tenemos la categoría, los puntales, realmente no están aquí, se han ido fuera por cualquier circunstancia a luchar en otras islas. ¿Qué les ofrece el Maninidra a esos puntales? ¿O qué les ofrecía el Maninidra en su momento, cuando llegaron a ser primeros campeones? Le ofrecíamos, sobre todo, el Marinidra siempre ha tenido muy buena cantera y de esas canteras salían muy buenos puntales. De hecho, ahí están en la historia del Club de Lucha Marinidra. Luego hubieron luchadores que venían de fuera, de otros clubes, y reforzaban al Marinidra en esa época. Nosotros lo hemos intentado este año, porque además teníamos nosotros no, todos los equipos de Gran Canaria que quisieran sumarse tenían una subvención del Cabildo de Gran Canaria para salir en primera categoría. Pero no pudo ser, no sé, tendrían mejores ofertas o mejores condiciones en otros clubes fuera de Gran Canaria y de hecho ningún club salvo uno solo ha podido salir en primera categoría. Estamos viendo algunas imágenes retrospectivas, no sé si está usted entre los luchadores. Pues no lo sé, Vamos a intentar ver de nuevo, retroceder un poquito en esas imágenes, a ver si le vemos ahí entre esos luchadores del Maninidra. El capitán. ¿Me corrige Tenesor? A ver. Sí. Apareció antes en la alineación el último de la fila. El último de la fila. Correcto. Ah, sí. ¿Qué recuerdos le trae usted a aquel Maninidra? Muy buenos, eran muy buenos dos. Además, recuerdo que había muy buena piña, igual que la hay hoy en día, ¿no? En el equipo éramos más que luchadores, éramos amigos y estábamos todos los días juntos. Y habían épocas de celebraciones, también tuvimos épocas de derrotas, pero siempre estábamos juntos, nos animábamos unos a otros y lo celebrábamos juntos. O sea, eso es lo que recuerdo. Muy buenos recuerdos. Y lo siguen celebrando. ¿Cómo se trabaja a día de hoy? Yo sé que con el tema de la pandemia ha habido un parón bastante importante, pero se sigue potenciando el tema de trabajar con los niños y también se ha creado, aunque hablaremos después sobre este asunto, un equipo femenino. Sí, se sigue trabajando con la cantera. También está a través de las escuelas, se está trabajando en los colegios con los niños en las escuelas, y luego la cantera del Maninidra que ahí sigue, que es una de las más grandes que hay en la isla o en las islas. Don Pedro Lozano, ¿cuáles son los retos de futuro para el Maninidra? Pues los retos de futuro, que duda cabe que son intentar salir en una categoría superior, o sea, en primera categoría, a ver si tenemos suerte. Y este año pues no nos ha acompañado las lesiones. También tenemos que entender que al venir de la pandemia todos los luchadores no estaban en plena forma por ese parón que usted comentaba antes. Y bueno, la idea es esa, competir y siempre el Maninidra quiere estar en lo más alto, evidentemente. Bueno, parece que es usted ahora sí el que aparece en las imágenes
Sí, Es el eso luchador sí, que aparece en las imágenes del de Maninitra, lógicamente. sí, Eh, ese. ¿se Ahí tenía plantea más una vuelta pelo, al creo. ruedo, don Pedro? ¿Le gustaría volver a estar ahí en el terrero? Sí, claro, siempre tienes ese gusanillo. Yo creo que todos los que hemos luchado, hemos estado en la lucha canaria durante bastantes años, pues siempre tienes ese gusanillo, pero no, ya hay que dejarle paso a la juventud. Nosotros ya no estamos para luchar. Nosotros ahora, desde fuera, intentar colaborar con el club desde otro punto de vista, ¿no? De directivo. Hay quien se suma a entrenador, sacan los títulos de entrenador, siguen vinculados a la lucha de una manera. O sea, para cada cosa hay una edad y una época. Un momento, el suyo llega ahora con la presidencia del Club de Luchas Marinidra. Gracias, don Pedro Lozano, por habernos acompañado en directo en este programa. Un saludo Muchísimas gracias a ustedes. y muchos Buen día. éxitos en el club. Tenesor, Pedro Lozano, yo no sé cuántos presidentes ha conocido usted. Conocido, realmente 3 presidentes. En las imágenes también, bueno, no se me vio, pero también aparezco en esa lucha, éramos compañeros, fuimos compañeros durante un tiempo, Pedro. Empezó usted muy joven. Sí, la lucha realmente por circunstancias lo tengo arraigado en las 2 ramas de mi familia. La familia de mi madre y mi padre siempre fueron luchadores y desde niño, la lucha desde que nací estaba involucrado en la lucha. Es curioso cómo la lucha canaria en otros deportes no creo que ocurra. El tema de las sagas, es decir, en una familia podemos encontrar a varios luchadores. Es, por ejemplo, su caso, hijo Correcto. de Tonono, el famoso Sí, exacto. Tonono. Sí, de Antonio Pérez Acosta, exacto. Sí, realmente en mi caso igual, ha sido una mezcla de 2 sagas. La saga de mi padre y mis tíos fueron luchadores, Agustín Pérez. El Domingo luchó apenas nada, pero también se puso la ropa de lucha, tuvo licencia. Y por parte de mi madre igual, todos mis tíos y mis tíos abuelos fueron luchadores. Pero bueno, al margen de su familia hay otras Sí, en Ingenio, familias. que en Ingenio... Tenemos a Juan Hernández. que Exacto, la también- saga de los Calabazas, ahora estamos Exactamente. viendo la saga de los Rodríguez del Toro. En Ingenio hay una infinidad de sagas que incluso ahora en el aniversario, en los programas, hemos intentado llevar a varias sagas, pero se nos han quedado, por lo que estamos hablando antes, fuera del programa, que en 8 programas es imposible resumir 75 años, sobre todo del Maninidra en sí, porque hay mucha historia detrás, muchas personas muy vinculadas al club. ¿Cree usted que habría que enseñar historia de la lucha canaria en los centros? Evidentemente, claro, la lucha canaria es un patrimonio, de hecho, es un bien intercultural, es nuestro patrimonio y si nosotros no lo protegemos ni lo enseñamos, pues poco puede perdurar. Historia y técnica, porque No, también también. hablábamos de que, casi nada la lucha canaria, que parece que es fácil, que lo vemos ahí, pero que no, que tiene esas agarradas, los nombres, hay que quedarse con muchas cosas. Tiene cierta complejidad, pero ya luego en el día a día, como todo, en el día a día vas aprendiendo todo siempre a su debido momento, vas paso a paso y siempre se aprende. De hecho, lo cierto es, lo ideal es que la persona aprenda desde niño, porque cuando más tarde aprende, sobre todo el luchador, ese cierto tipo de mañas, pues más cuesta, claro. ¿Se les enseña a los niños hoy esas Sí. mañas? O se aprende jugando, como se suele...? No, la educación en la lucha, como la educación a nivel general, es por fase. A los niños más pequeños que tenemos en el club, pues no, evidentemente no les enseñamos a mañas, les enseñamos a que se pongan la ropa y a base de juegos, poco a poco, por lo menos, le enseñamos la posición de brega, como colocándose, ya después, según vaya avanzando la edad, y pues se lo van haciendo poco a poco las mañas. Tampoco es recomendable enseñarle todas las mañas a la vez, porque si no, mucha información también atrofia a la persona. ¿Y cómo se aprendía antes? Porque en el año 46, cuando nace el club, ¿se parte de cero o se parte ya de una tradición arraigada? Hay que destacar una cosa, y es que la lucha canaria no estaba bien vista. No, realmente no, porque era un deporte, bueno, cuando se fundó como deporte, antes de ser deporte de competición, pues tengo anécdotas que me han contado tanto mis padres, mis tíos y muchas personas de este municipio, hablando de lucha en general, que aquí se luchaba en todos lados. En el trabajo, en el desayuno, 2 personas que no estaban vinculadas a lucha porque no estaban compitiendo, pues se ponían a agarrar. La lucha en cualquier momento, en la hora de la comida, en cualquier lado, se usaba como desafío. La lucha en general viene de los ancestros, aunque ha cambiado un poco, porque antes se luchaba hasta matar, porque era otra época, en la época de la prehistoria en general. Viene de esa época, ha ido evolucionando. Incluso después han cambiado muchas cosas. Antes se luchaba, como tú decías, la lucha en Ingenio del Mañana no empezó de cero.
en Ingenio había lucha desde que se conoce el municipio. Lo que se luchaba por barrios, por zonas, se unían 2 o 3 personas de un barrio y iban a luchar contra otro barrio, o incluso por bandos o pilas que se llamaban en su época. La pila del sur, el bando del sur. Eso le iba a preguntar también, que era eso del norte, del sur, que luego se intentó acabar con esa dicotomía, no sé si al final terminó desapareciendo, pero era lo que había en aquel momento. Exacto, antes de la lucha, formarse confederación, pues eso, habían promotores como el promotor de un acto teatral que busca a su director y a sus actores para que ir de plaza en plaza o de ciudad en ciudad para mostrar su acto teatral. Pues la lucha era igual, había un promotor que unía hacia 2 bandos y hacía esas competiciones. Pero eran geográficos, esos bandos eran geográficos. No, popularmente sí, pero luego el promotor, cuando estuvo una época de no sé cuántos años, el promotor pagaba al luchador. El luchador, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el más conocido, Bartolomé el Rabioso, fue un luchador que luchó en esa época, de cuando había promotores que hacían esos eventos. Sin embargo, nunca llegó a formar parte ahí está, Juanito Rabioso. Ahí lo tenemos de Juan Hernández después de Calabaza. Con Juan Hernández. Nunca llegó a formar parte como luchador del Club de Malinidra. Sí, porque ya estaba mayor, ya fue una época mucho después, el 46, ya tenía una edad ya de 50. Y sí, después estuvo como entrenador, pero él sí luchó como en esa época en la que estamos hablando. Cuando se luchaba en la plaza, cuando se luchaba en las fiestas, una fiesta de la Candelaria, una fiesta de San Pedro, ¿es verdad que atraía a gente de toda la isla? Sí, en Ingenio no se concebía una fiesta sin lucha, era uno de los actos principales de la festividad. Y se ha ido perdiendo también con el paso del tiempo. Antes el lugar siempre de la celebración de las luchadas era enfrente del ayuntamiento, entre el ayuntamiento y la plaza. Incluso en esta década que estamos hablando, cuando Pedro, mi compañero el presidente, y yo formamos parte del club, y otros compañeros más, pues se llegó a luchar ahí, enfrente del ayuntamiento. Estamos hablando de años 70, pero claro, años 50, no, incluso hasta años los años 46, 90. Hasta los años 90, los años 90. Sí, Vamos a ir hacia atrás en el tiempo porque tenemos unas imágenes realmente históricas. Son del año 55, ahí están. Son imágenes del nodo. Estuvimos en el nodo. Vamos a escuchar un poco de sonido de lo que decía el locutor en aquel momento. Isla de la Gran Canaria, donde mi madre nació, donde nacerán. Eso era el antiguo El Chiquero. No, eso era ahí en la plaza, eso frente al ayuntamiento justo. Estas fiestas populares patronales, la astucia, la nobleza y la caballerosidad. Nobleza y caballerosidad son 2 aspectos que destaca ese locutor del nodo. Es la base de la lucha canaria, decir, sí, hay rivalidad, por supuesto que hay rivalidad, pero sobre todo que se entienda que hay nobleza, muchísima nobleza y sobre todo caballerosidad a la hora de hacer lo que vemos ahí. Sí, esas son las esencias de nuestro deporte. Me dice usted que esa es la plaza. No, enfrente del ayuntamiento. Eso es frente al ayuntamiento. Entre el ayuntamiento y la plaza, exacto. Claro, porque estamos hablando del día de la fiesta principal. Seguramente eso fue San Pedro, creo que nombraba antes que era San Pedro. Sí, era festividad de San Pedro. Sí. ¿Cuánta gente se reunía? Siempre, por eso te decía que incluso hasta la década de los 90 que hacíamos las luchadas ahí, siempre había público. Incluso siempre se relacionó, y Ingenio siempre ha destacado por la cultura, la artesanía, el folclore y la lucha siempre han sido... Hábleme del Chiquero, ¿qué era el Chiquero? Realmente era un campo muy pequeño, que lo del nombre del Chiquero, el apelativo del Chiquero se lo pusieron las personas que venían de fuera. Aquí se le conocía como el campo de la plaza, o campo de la plaza de San Blas, que era donde estaba, en la plaza de San Blas. Luego con el tiempo las personas que venían de fuera, por lo pequeño que era y por lo insalubre que era, pues, se mira que parece un chiquero y se quedó el chiquero al final. Pero era por eso. Y después se trasladó, ahí vemos algunas imágenes. ¿Eso corresponde? No, eso ya es arriba, eso fue enfrente al Cine Plaza. Justo frente a lo que antes era, a lo que hoy es la escuela de música, la actual escuela de música. Exacto. Justo enfrente estaba ese segundo terreno. Sí, fueron segundo, tercero y cuarto, porque dentro de esa parcela que pertenecía a la carpintería, a la iglesia, pues el campo se mudó como 4 veces dentro de esa parcela. ¿Reconoce usted a alguno de los luchadores? Porque hay imágenes de las formaciones que
se producían durante Sí, en cada esa que estamos temporada. viendo. Sí, sí, en esa que estamos viendo, sí, ahí, claro que los conozco. Y con el paso del tiempo, algunos los conocía porque incluso en mi casa, en la colección de particular, hay fotos antiguas también. Ahí seguimos viendo más formaciones. Después se trasladan ustedes al actual campo, que es el de los Molinillos, ya el definitivo. Sí, el último sí, el más moderno y desde el 88 el club está luchando en ese terreno. La época de los 80, aunque ahí vemos una retrospectiva mucho más antigua, pero la época de los 80 se dice que fue una época dorada. ¿Por qué? Para la lucha Sí, canaria para en la general. lucha en general, porque hubo, a ver, la lucha a nivel general, como todos los deportes, es algo cíclico. Nombrabas antes con Pedro la cantera, sí, siempre hay cantera. Lo que llega una época, llega una generación de luchadores que ayudan a la lucha en general, y en la época de los 80 apareció Pedro Cano, apareció Loreto, apareció la televisión finales de los 80, mediados de los 80, en el 85 apareció la televisión, y con ese aspecto de la televisión, con los puntales ya que había consolidados y la aparición de los nuevos puntales, pues fue una época de los 80, la década de los 80, mediados de los 90, pues fue una gran época. Una de las cosas que apuntaba el presidente actual, Pedro Lozano, durante su intervención en la jornada de hoy, era precisamente el hecho de que hoy ya esos puntales se han marchado a otros lugares, pero antes venían a jugar al Manirida Sí, o a competir al Manirida. Lo que ocurre es que en Gran Canaria, como bien decía mi compañero Pedro, solo hay un equipo de primera, pero lo que influye en eso es la economía del club. O sea, el luchador le ofrecen otras mejores prestaciones fuera de la isla y se van. O sea, aquí en Gran Canaria el apoyo empresarial sí ha bajado el nivel y eso es lo que ha influido que en Gran Canaria no haya equipo de primera, porque luchadores hay porque están fuera. Los luchadores existen, hay canteras, claro, es la oferta y la demanda. ¿Se marcha la cantera también a buscar...? Sí, cuando tienen cierta edad, si ya está liberado, por decirlo de alguna manera, de los derechos de formación, pues se puede ir tranquilamente, claro. ¿Qué es eso de los derechos de formación? Como en todos los deportes, si algún luchador que pertenece al club, durante 2 o 3 años que forma parte de la cantera, hasta el primer año de senior forma parte del club. O sea, el club tiene unos derechos que ha adquirido por enseñar, por formar a esa persona como luchador. Además está establecido, está arreglado además. También. Entre esos fichajes, por ejemplo, en el podio de Puerto de la Cruz, Abel Cárdenes, creo recordar, con él ganaron un primer campeonato, Medianito Cuarto, también, de los Llanos de Aridane. Exacto, son los últimos. Como bien decía Pedro, en Ingenio este club siempre ha tenido una muy buena cantera, lo que siempre le faltó apuntalarla, que mayormente, aunque aquí en Ingenio no ha habido puntales, siempre venía el puntal que apuntalar el equipo. Abel Cárdenes fue el primer puntal que vino, fue en el año 58, 59, con el que se ganó ese año el título de liga. Ya después el segundo puntal fue en la década de los 70, en el 70 y 73, llegó 73 llegó José Pérez, el Pollo Puerto Cruz, que caló muy bien Ingenio también. Más, todavía hay aficionados que lo recuerdan gratamente, y él también recuerda y tiene un buen recuerdo de este municipio y del club. Y ya después aparecieron Tonono, Tomás en esa época, posteriormente luchadores de Ingenio, Tony Rodríguez Paderón, y ya del propio municipio aparecieron Carmelo Rodríguez del Toro y Agustín González, Pollo Candelaria, son los últimos puntales que han aparecido. Muchísimos nombres los que ha dado la lucha canaria, o mejor dicho, el Marinidra a la lucha canaria, y eso le hace figurar dentro de los más importantes de todo el archipiélago. Y ahí están los premios también que lo justifican. Exacto, es que nos hemos visto la comisión y la junta directiva en celebrar estos actos, sobre todo los programas, en invitar a personas que se nos han quedado muchas personas atrás, porque relatar toda esta historia y poder contar con todas estas personas, pues son pocos programas. ¿Tienen donde poner tanto trofeo? Sí, la verdad que tenemos una buena sala de trofeos, no, perdón, una buena vitrina de trofeos, que ahora la desentamos un poco y vamos a tener que poner parte de los trofeos en otro lado, porque están muy acumulados y no se lucían como eran. Y los que ven en el futuro, se incorpora la mujer a la lucha canaria ya de manera importante. Sí, en este club sí, la lucha canaria, en la época de los 70 había lucha en las islas. Lo que pasa es que después, por lo que estamos hablando, es cíclico, se perdió, volvió otra vez en la década de los 90, pero en este club nunca había un equipo femenino. Este año lo intentamos, teníamos niñas de edad infantil, alevín, ya de hecho empezamos sin ninguna, la más grande era cadete, 15 años tenía la mayor, pero se han ido incorporando más niñas y alguna mujer adulta también. Y este año empezamos con el equipo femenino, hay competiciones en Canarias de 9 equipos femeninos de lucha, y
esa es la aspiración, por lo menos, que perdure, mantenerla y que poco a poco se vaya formando. Y Es muy reciente, desde luego, la creación de ese equipo femenino. ¿Cómo están evolucionando? sí, es reciente, pero es reciente la creación del equipo. Las luchadoras, la mitad de las luchadoras, 4 luchadoras, pues llevaban tiempo luchando. De hecho, hay una Ainhoa Hernández, que es la nieta de Pollo Las Calabazas, la hija de Pedro, pues lleva luchando como 5 o 6 años. O sea, claro que la dificultad y el por qué iban desapareciendo después las niñas es que cuando cumplen 14 años no pueden luchar, porque hasta 14 años luchan, pueden luchar en competición mixta, pues ya con los alevines y con los infantiles, pero en cadetes ya no pueden luchar en competición mixta, no hay competición mixta. Entonces las niñas que teníamos ya se iban perdiendo. Este año, al tener equipo femenino juvenil, pues ya se puede ir comparado al equipo femenino. ¿Existen competiciones para ellas, que es lo importante? Sí, exclusivamente liga femenina. Existe exacto. liga femenina para ellas. Sí, Y se hace, se juega y la gente la sigue. ¿Hay una afición para las mujeres? Sí, sí, además de ello, por equipos hay algunos equipos que más, como siempre, y otros que menos, pero aquí en Ingenio, poco a poco con los propios padres, los propios compañeros, las amigas, los amigos de las luchadoras, pues se van a ir incorporando a las luchadas. Y eso es lo interesante, que la mujer se vea que tiene progresión en este municipio de poder seguir luchando. Y vuelvo y te repito, como te dije antes, que empezamos con 4 y ya vamos como 7 o 8 niñas y alguna adulta que se ha ido incorporando al equipo. Y es la segunda, en Gran Canaria es la segunda liga femenina que se hace consecutiva. La lucha canaria, como cualquier otro deporte, también tiene edades. Sí, claro, competición deportista tiene, como lo que hablaba Pedro, ya no tenemos edad para estar luchando ya. ¿Cuál es el futuro? Le preguntaba a Pedro y también se lo pregunto a usted. ¿Cuál es el futuro de Maninidra? El futuro de Maninidra es que perdure en el tiempo, igual que hasta ahora. Nosotros cogimos un equipo de cantera, lo cogimos sano y teníamos una base de luchadores del propio municipio que hemos ido contando con ellos, porque este municipio es un pueblo de lucha, y por lo menos hacer que perdure igual en el tiempo. Maninidra siempre ha sido un equipo de buenos luchadores y de grandes luchadores, lo que eso sí, lo que hablamos antes y él comentaba, el puntal muchas veces era de fuera por las circunstancias, aunque siempre aparece alguno y vamos, seguir trabajando la cantera, que es la clave. Se mima esa cantera, sí, se sí. ve ya en los niños con los que se trabaja en los centros, se ve esos futuros puntales. Se intenta, si no futuros puntales, por lo menos futuros buenos luchadores, que es lo que se trata siempre, y este club siempre ha intentado sacar buenos luchadores y buenas personas. Bueno, y además de eso, la afición. ¿Continuamos teniendo buena afición para la lucha canaria? Sí, ¿Hay seguidores? En Ingenio no es que tengan buena afición, que tenemos la mejor afición a la lucha canaria. Y no por cantidad, que también, sino por entendimiento. La afición de Ingenio es muy entendida a la lucha. Y por eso te decía antes que el club lo forma, evidentemente, los luchadores, que son los protagonistas, los directivos, pero los aficionados son parte clave del club. Y siempre hay personas vinculadas que les gusta la lucha, nunca se ha puesto una ropa de lucha y siempre incluso ayudan cuando se les pide algo al aficionado en general, pues siempre colabora. Y como te decía, es muy entendido de lucha. Si hay un padre o una madre que nos esté viendo ahora mismo, o alguien que diga, bueno, pues ¿por qué yo no puedo? Yo sí también, yo también quiero formar parte del Maninidra. ¿Se pueden poner en contacto con ustedes? Evidentemente, sin duda alguna, vamos, que si tiene esa pequeña incógnita de que no lo dude. Las puertas están abiertas para todas, más el club es del municipio, no es de ciertas personas, sino el club es de la Villa de Ingenio, el club. ¿Es un deporte exigente? A nivel de competición, sí, claro. La lucha es un deporte duro, en realidad. ¿Se retoman ahora las competiciones una vez que el tema de la pandemia se va diluyendo? Sí, en Gran Canaria no. En Gran Canaria desde enero se empezaron las competiciones. Se empezaron con una serie de restricciones y exigiendo certificados COVID y como todo, restricciones COVID como en todos lados. Y realmente nos ha ido bien a la Liga de Gran Canaria. No hemos tenido ningún brote, sino algunos pequeños casos aislados. E incluso se estaban haciendo test de antígenos antes de las luchadas. Y con eso se controló y la verdad que ha ido bastante bien. Tenesor, ¿cómo definiría usted, ya casi para terminar, estos 75 años de historia del Maninidra? Resumir es muy complicado, pero la propia palabra Maninidra, que es el resplandor no me acuerdo ahora, el resplandor de la estirpe, que no me salía la palabra, pues resplandor de la estirpe es el nombre. El resumen, porque es el nombre del club, el significado del club. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, muchos más éxitos para el Maninidra
y muchos más años, que lo podamos ver y que lo podamos seguir celebrando con ustedes. Muchas gracias, Teresa, a ti por contar con nosotros y hacernos más visibles aún. Tenesor Pérez, secretario del Club de Luchas Maninidra. Gracias a ustedes también por habernos seguido. Recordemos que esos programas se siguen emitiendo a través de este canal televisión, programas que recogen de alguna manera la historia del Club de Luchas Maninidra. 75 años, casi nada. Gracias una vez más por habernos acompañado. Ya saben que les esperamos en el próximo programa de Ágora.